Buenas, hoy voy a explicarles el tema de aplicación de semejanza y lo que es el teorema de Tales. Recordemos que anteriormente habíamos visto que semejanza de triángulos se refería a dos figuras que eran parecidas en forma, pero que tenían tamaños diferentes. En este caso estamos hablando de dos triángulos, uno es más grande que el otro. Y en el triángulo grande me están dando las medidas de los tres lados, pero en el triángulo pequeño me están dando solo la medida de uno de los lados. Yo aquí podría también trabajar lo que son las medidas de los ángulos internos del triángulo, recordando que la suma de los tres ángulos siempre es 180. Entonces, en este caso, el triángulo grande, me están diciendo que un ángulo es de 52 grados y el otro ángulo es de 81 grados. Entonces, podemos, con ayuda de la calculadora, hacer la operación para determinar cuánto mide este ángulo de acá. Ya eso lo habíamos visto en la clase pasada o con el tema anterior, que era congruencia de triángulos. Entonces, si pensamos en cuánto es lo que mide o cuánto le hace falta al ángulo C para llegar a ser 180, podemos hacerlo de dos formas, sumando 52 más 81 y el resultado solo restamos a 180, o haciendo directamente la resta de 180, le quito 52 y después le quito 81. El resultado en ese caso nos da que es 47. Entonces podemos, digamos que poner esa medida acá. Decimos que este ángulo de aquí es 47. Podemos también decir con los ángulos homólogos, A va con A', miden 52 grados, B va con B', mide 81 grados, ambos, y C va con C', entonces los dos ángulos van a medir 47 grados. Entonces ya ahí podríamos tener otras medidas, no nos las están pidiendo, pero podemos obtenerlas. Y en dado caso que nos las den, pues entonces calcularlas. Habíamos visto también anteriormente que los lados homólogos siempre van a ser correspondientes. Entonces AB va con A', B'. Entonces AB va con C, 8 va con C, 9 va con 3 y 11 va con B. Para poder determinar la medida de los lados que hacen falta, voy a empezar encontrando o calculando el valor de B, que en dado caso va con 11. Entonces vamos a formar dos fracciones. La primera es B con 11, que es el dato que necesito saber, y con su homólogo, que es 11, el dato que tengo. Después voy a trabajar 3 con 9 porque es la fracción completa que tengo. Siempre tengo que buscar tener una fracción en donde tenga tanto el numerador como el denominador. Cuando a mí me piden encontrar el dato de esta forma, eso se llama regla de 3. Entonces yo voy a determinar el valor de B multiplicando en cruz los datos que tengo y dividiendo entre el dato que sobra. Por lo tanto, aquí vamos a decir que B es igual a 11 por 3 dividido entre 9. Eso lo ponemos en la calculadora y obtenemos como resultado 11 tercios o lo que es lo mismo 3,66666, ¿verdad? Lo podemos tomar en decimales también. No hay ningún problema, cualquiera de los dos estaría bien. Ahorita les explico cómo hacerlo en la calculadora. Para encontrar C, nuevamente vamos a formar dos fracciones. Entonces, C, ¿con quién iría? Con 8. Y 3, nuevamente con 9. Podemos repetir esa fracción para poder determinar los valores. En este caso, C, que es la incógnita, está acá arriba. Entonces, voy a multiplicar en cruz los datos que tengo y divido entre el dato que me sobra o que no estoy trabajando en el momento. Sería 3 por 8 dividido entre 9.
Hacemos el cálculo y obtenemos que el valor de C es 8/3. Vean cómo vamos a trabajarlo con la calculadora. Entonces, con ayuda de la calculadora vamos a poner las fracciones para que ustedes vean aquí. Entonces tenemos B sobre 11 y 3 sobre 9. Dijimos que multiplicamos en cruz, entonces voy a poner en fracción para poner 11 por 3 o 3 por 11 dividido entre 9. Entonces abajito ponemos el 9 y nos da 11/3, que era el resultado. O si queremos trabajarlo en decimales, 3,6. En mi calculadora va a aparecer el 6 entre paréntesis, que significa que se repite en forma indefinida. Pero a ustedes sí les va a aparecer 3.66666. ¿Verdad? Lo mismo con la fracción 3 por 8 y lo dividimos entre 9. El resultado en ese caso dice que es 8/3 o lo que es lo mismo, pasarlo a decimales, 2,6666. Entonces vamos a trabajar problemas que se pueden presentar y en los cuales vamos a ocupar de semejanza para resolverlos. De este tipo de problemas, ya habíamos trabajado un poquito en la guía anterior también. Dice, si las longitudes de los lados de un triángulo son 130, 120 y 50, y es semejante a otro cuya longitud de sus lados es 13, 12 y 5 respectivamente. No, ya le puse pausa, no se preocupe. Hecho, parce. Entonces vamos a dibujar dos triángulos de la siguiente manera. Entonces dice, dibuje los triángulos en posición normal. ¿Qué quiere decir que los dibujemos en posición normal? Quiere decir que los pongamos en forma de que el piquito quede hacia arriba, ¿verdad? Esos son dos triángulos en posición normal. Si a un triángulo le vamos a colocar los valores de 130, 120 y 50, entonces al otro triángulo tiene que coincidir, digamos, que 130 vaya con 13, que 120 vaya con 12 y que 50 vaya con 5 a la hora de colocar los datos. Nos están pidiendo también que cuál es la razón de semejanza entre los triángulos. La razón de semejanza va a ser dividiendo cada uno de esos lados. Entonces, 130, perdón, se divide entre 13, 120 se divide entre 12, 50 se divide entre 5 y vamos a dividir cada una de esas fracciones con ayuda de la calculadora también o haciendo la división. 130 entre 13 me da 10, 120 entre 12 me da 10 y 50 entre 5 también me da 10. La razón de semejanza en estos casos tiene que ser la misma, es decir, todas estas fracciones tienen que darme el mismo resultado para poder decir que son triángulos semejantes. De este tipo de problemas ya lo habíamos trabajado en la guía anterior, les había dado un ejemplo, pero vamos a profundizar en ellos. Dice, una joven de 1.8 metros de estatura proyecta una sombra de 2.4 metros de largo, al mismo tiempo que un edificio proyecta una sombra de 26.3 metros de largo. Me preguntan que cuál es la altura del edificio. Entonces vamos a hacer los dibujitos de manera que se forme como un tipo triángulo. Recuerden que anteriormente yo les había dicho que trabajábamos altura con altura y sombra con sombra para poder formar las fracciones. Entonces, en una fracción vamos a poner ambas alturas, tomando en cuenta que si yo empiezo con la altura del edificio y después la altura de la joven, después en la otra fracción tengo que iniciar otra vez con la sombra del edificio y después la sombra de la joven, para que las fracciones queden bien colocadas. Ahora, la incógnita está aquí arriba. Tenemos que multiplicar en cruz los datos que tenemos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? 1.8 por 26.3 y dividimos entre el dato que sobra. Lo ponemos de esta manera.
con ayuda de la calculadora, vamos a calcular ese resultado. Y dice que X es igual a 19.7 y un montón de decimales. Vamos a usar solamente un decimal. En un problema siempre vamos a tener una pregunta, siempre nos van a hacer una pregunta y esa pregunta tenemos que contestarla. Entonces dice, ¿cuál es la altura aproximada del edificio? La respuesta va a ser que la altura aproximada del edificio es de 19,7 metros. Este es otro ejemplo. Vamos a hacerlo juntos para que entendamos qué fue lo que hicimos. Dice, un edificio proyecta una sombra de 20 metros. Entonces voy a colocar acá la sombra del edificio que es de 20 metros. Vamos a ver para que me quede bien. Tenemos entonces aquí 20 metros de la sombra del edificio. Y una persona que mide 1.6 metros, entonces acá la persona mide 1.6, proyecta una sombra de 3,2. ¿Ok? Dice, determina la altura del edificio, entonces ocupo encontrar esto. Vamos a colocar los datos. Voy a usar la altura de la persona, que es 1,6. Lo vamos a dividir entre la altura del edificio, en este caso la X, el dato que desconozco. Ahora sigue la sombra de la persona, 3,2. Y lo vamos a dividir entre la sombra del edificio, que sería 20. Como les decía, la incógnita está aquí abajo. Datos en cruz que tengo para multiplicar son estos dos. Entonces vamos a poner 1.6 por 20. Y lo vamos a dividir entre el dato que sobra, que en este caso sería 3,2. Con ayuda de la calculadora vamos a encontrar este dato. Sabemos que tenemos que poner en la fracción 1.6 por 20 y lo dividimos entre 3.2. El resultado en este caso dice que es 10. Recordemos siempre dar la respuesta al problema para que quede completo, ¿verdad? Entonces, determina la altura del edificio. La altura del edificio es de 10 metros. En este otro ejemplo, tenemos dos triángulos. Me dicen que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF y las letras A, B, C, D y F representan las longitudes respectivas de los lados. Hallar la medida de A. Entonces dice que B es 4 centímetros. Entonces vamos a buscar dónde está B. B está aquí, entonces dice que este lado mide 4. D es 6 centímetros. D está acá, entonces ponemos que aquí son 6 centímetros y E son 3 centímetros. Que encuentra el valor de A, es decir, este es el dato que necesito. Por lo tanto, vamos a formar las fracciones primero. Entonces, podemos poner 4 con 3 y vamos a colocar, si empecé con este triángulo grande, tengo que empezar nuevamente la fracción con el triángulo grande. Entonces, el valor de A, que es el dato que desconozco, o le ponen X, como quieran, va con 6. La incógnita está acá arriba. Datos en cruz que puedo multiplicar son los que tengo, es decir, 4 por 6. Y dividimos entre 3. Colocamos los datos en la calculadora. 6 por 4 son 24, dividido entre 3 nos da 8. Entonces decimos en la respuesta que la medida del segmento A es de 8 centímetros. Continuando con el teorema de Tales, que es el otro tema que tenemos que trabajar, dice que si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, entonces las rectas cualesquiera son estas verdes, se llaman rectas transversales. Son cortadas por rectas paralelas. ¿Cuáles son las paralelas? Las que están como en celeste. Esas son rectas paralelas porque nunca se van a unir. Estas van a determinar segmentos
entre las rectas que son proporcionales y van a ser correspondientes con respecto a la otra. Entonces, AB va con A'B', BC va con B'C', AC va con A'C'. Entonces, tenemos que, bueno, eso es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que AB va con A'B', BC va con B'C' y AC va con A'C'. Para determinar las medidas de los segmentos que hacen falta, entonces vamos a trabajarlo igual. Este tema es todavía más fácil porque el dibujito prácticamente nos dice cómo van armadas las fracciones. Casi que nos las dan. X sobre 8 es igual a 20 sobre 10. Entonces vamos a colocarlas de esa manera. X sobre 8, 20 con 10. La incógnita está arriba, lo vamos a trabajar igual con regla de 3. Multiplicamos 8 por 20 dividido entre 10. Calculamos eso con ayuda de la calculadora y dice que X es igual a 16. Podemos también trabajar las fracciones en forma horizontal, que es otra forma. Entonces yo puedo poner X con 20 y 8 con 10, tal y como lo estoy poniendo acá, y vean que el resultado de igual manera me va a dar 16. Es otra forma en la cual el resultado da el mismo. Acá, si ustedes quieren, pueden trabajar 2 con 10, X con 14, podemos trabajar 2 con X y 10 con 14, que es como lo estoy haciendo yo en este caso. La incógnita está aquí abajo, multiplicamos en cruz, 2 por 14, lo dividimos entre 10 y el resultado en este caso nos va a dar 14 quintos. O también 2,8, que es lo mismo. Este otro ejemplo, tenemos 15 con 5, X con 4, multiplicamos en cruz, datos que tenemos, 4 con 15 y dividimos entre 5. Y en este caso, el resultado nos da 12. En este ejemplo, vamos a tener dos incógnitas, dos datos que desconocemos. Entonces, 21 con y 4 con 7. Vamos a hacerlo por separado. Primero voy a encontrar Y y después encontramos Z. Entonces, como les decía, 21 va con Y y 7 va con 4. Datos que puedo multiplicar en cruz, 21 por 4 dividido entre 7. Y el resultado dice que Y es igual a 12. Puedo colocar ese dato aquí y podríamos utilizarlo para encontrar Z, ¿verdad? Yo puedo decir 12 con Z y 4 con 9 y me va a dar el resultado de Z. Pero también es recomendable, o sea, de hecho que es recomendable trabajar siempre los datos que ya tenemos. En este caso, el dato que tenemos es 21 con Z, brincándonos, ¿verdad? Eliminando como que si esto no existiera, las rectas paralelas del centro. Y voy a completar 21 con Z y 7 con 9. Entonces, ¿verdad? Si yo uso 21 con Z, tengo que usar 7 con 9, como lo estamos colocando acá. Ponemos en cruz los datos que puedo multiplicar, 21 por 9, dividimos entre 7 y el resultado dice que Z es igual a 27. Entonces podemos poner acá que el dato que encontramos es que este es 27. Podría suceder que nos pidan que cuánto mide esto. Pongámosle a esto X. ¿Cómo hago para encontrar X? Bueno, X se encuentra con la suma de 12 más 27. Que en este caso estaríamos hablando de que X es igual a 39. Y de esa manera podemos trabajar lo que es la semejanza de triángulos y el teorema de Tales.